por su amabilidad. Te damos gracias, Señor, por tan solo poder adentrarnos en tu palabra para aprender. Te damos gracias por lo que has hecho, por la misericordia que nos has brindado. Bendícenos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Bueno, tengo una tarea que es sumamente difícil y es que quiero intentar completar íntegramente el libro de los números y voy a tocar algunos puntos importantes aquí esta noche y haré lo mejor que pueda. El problema que tengo es que siempre termino agregando cosas y eso a veces puede causar un poco de dificultad. Pero hemos estado en números y han sucedido tantas cosas. Hemos visto todo lo que Dios ha hecho por ellos. Se llama el libro de los números por la cantidad de censos que se realizan en este libro en particular. Pero lo que encontramos es que Dios básicamente los llevó hasta el mismo borde de la tierra prometida. Y porque empezaron a dudar de Dios, los espías, 12 espías fueron enviados allí durante 40 días. Exploraron toda la tierra, regresaron. 10 dieron un informe muy negativo, dijeron, no podemos hacerlo, no hay manera. Sin embargo, 2 dijeron que sí podíamos, que fueron Josué y Caleb. Pero debido a la negatividad, al informe negativo, se dirigieron a todo Israel y dijeron, saben, vamos a morir aquí mismo, deberíamos habernos quedado en Egipto. Y Dios se enojó con ellos y básicamente dijo, por su incredulidad van a morir en el desierto. Ahora bien, pensé en esto justo antes de la clase. Exactamente al inicio de la clase aquí, la Biblia es tan única y realmente lo es, porque a veces creo que cuando la leemos como si estuviéramos leyendo cualquier otro tipo de libro o biografía o algo así. La vemos como una historia. Y lo que debemos entender acerca de la palabra de Dios es que solo tiene un enfoque y ese es nuestra salvación. Eso es lo único que realmente importa. ¿Cómo llegó esa salvación y cuál es el fundamento de todo eso? Así que, por ejemplo, la creación del mundo es un solo capítulo. La creación del universo es un solo capítulo. Y luego hay un poco más de detalle en el capítulo 2. Y entonces, pues, sabes, uno pensaría que habría muchísimos detalles sobre eso. Y luego llegas a Abraham y hay como 12 capítulos que están dedicados a Abraham. Y así, cuando vemos esto, notamos lo particular de todo esto. Mencioné cómo el libro de Éxodo cubre justo alrededor de un año. El libro de Levítico cubre solo un mes. Y aquí estamos en el libro de Números. Y el libro de Números, sabes, Dios dijo, porque se quejaron, voy a hacer que estén en el desierto un año por cada día que espiaron la tierra. Así que van a estar dando vueltas en círculo, trazando un círculo muy extenso en el área del desierto, específicamente en toda esta zona de Cades y el desierto de Sin. Van a pasar todo su tiempo en esta zona y un poco de tiempo alrededor del Mar Muerto, y van a hacer eso durante 40 años. Estaba pensando, ¿cómo puedo transmitirles eso? Una vez se dijo, bueno, si las mujeres hubieran escrito la Biblia, habrían dado más detalles. Y hay algo de verdad en eso, pero puede que no sean necesariamente solo las mujeres. Pero soy un poco de un aficionado a la guerra civil. Simplemente lo disfruto mucho. Y entonces, si miran este libro aquí, es un libro sobre la vida de Lincoln. Y luego, si tomas este libro llamado El equipo de rivales, esto tiene que ver con su gabinete, tenía que ver con el secretario de Estado, Seward. Todo esto tenía que ver con el secretario del Tesoro, Salmon P. Chase. Tiene que ver con el director general de Correos, Montgomery Blair. Tiene que ver con el secretario de Guerra, Stanton. Tiene que ver con el eterno General Bates. Así que aquí está este libro. Mira eso. 4 años de administración de Lincoln. Y ahí está el tamaño del libro. Este libro aquí mismo trata únicamente sobre el inicio de la guerra civil, el ataque a Fort Sumter. Puedes ver lo grueso que es.
Estos son 4 años. De la Guerra Civil, 4 años de 1861 a 1865. Así que esos son grandes detalles. Mi punto es que hay 36 capítulos en el libro de Números para 40 años que estuvieron vagando por el desierto. Así que cuando empezamos a leer esto, tenemos que reconocer que hay mucho que se omite. De hecho, nuestra Biblia no puede contener todos los detalles. Cuando lees el final de Juan en los 4 evangelios, al final, Juan finalmente dice, él dice, si se registrara cada milagro que hizo Jesús, las bibliotecas del mundo no podrían contener los libros que se escribirían de todas las cosas que él hizo. Así que cuando lo vemos desde esa perspectiva, lo que necesitamos extraer de esto es, ¿cuál es la importancia de la palabra de Dios para guiarnos a la salvación de nuestras almas y cómo sucedió todo eso? Eso es lo que es muy importante en esto. De esta manera, los hijos de Israel, se encuentran pasando tiempo vagando sin rumbo por el vasto desierto. Y la semana pasada vimos la rebelión de Coré, vimos lo que comenzó a suceder, cómo la tierra se abrió y los tragó. Y de nuevo, uno pensaría, está bien, Israel finalmente ha aprendido la lección, ya no van a cuestionar a Dios, ya no van a quejarse. Y sin embargo, tan pronto como entramos en Números capítulo 17, encontramos que de nuevo hay otro problema con el sacerdocio. Recuerden, eso es lo que Coré comienza a provocar. ¿Por qué Moisés y Aarón son los elegidos? ¿Por qué no podemos ser nosotros los elegidos? Y así la tierra se abre y los traga por completo. Coré es tragado junto con los rubenitas. Y aquí estamos de nuevo en Números capítulo 17. El pueblo vuelve a cuestionar, ¿por qué son los levitas el sacerdocio? Queremos ser las personas importantes. Queremos ser nosotros los elegidos para hacer eso. Y entonces podemos ver que el Señor desciende y les dice solemnemente, habla al pueblo de Israel y toma de ellos varas, una de cada casa de sus padres. Recuerden, hay 12 tribus. Son 12 tribus. Y cada uno de ellos debía ir a tomar una vara. Los jefes, según la casa de sus padres, 12 varas, 12 palos. Se supone entonces que ellos deben conseguir 12 de estos y debían escribir sus nombres en ellas. Así que eso significaba que escribirían de la tribu a la que pertenecían. Así que tenías a Rubén y Simeón y Gad y Aser y Judá. Y recuerda, José está dividido en 2 tribus. Así que tienes a Manasés y Efraín. Todos escribieron sus nombres en ellas. Y luego en el versículo 3 dice que escriban el nombre de Aarón en la vara de Leví. Así que en total había 13 varas. 13 varas y escribirían el nombre de su tribu en ellas. Habrá un cayado para cada cabeza de la casa del Padre y luego los depositaréis en la tienda de reunión. Tomaron estos bastones y los depositaron dentro del tabernáculo y los colocaron allí. Y el personal del hombre que yo escoja, note lo que va a hacer. Va a brotar. Ahora, ¿te imaginas un simple bastón tradicional? Este bastón está muerto, desconectado, no plantado, nada. No hay nada vivo en esto en absoluto. Y dice, el que yo escoja va a brotar. Así haré cesar, ¿qué cosa? Las murmuraciones del pueblo de Israel. Voy a mostrártelo de nuevo. Sé que pensamos que Dios no es misericordioso, pero ¿te das cuenta de cómo lo ponen a prueba? ¿Verdad? No hablemos de nuestra generación. Hablemos de alguien más, siempre es bueno, ¿verdad? Porque no le haríamos eso a Dios. No pondríamos a prueba su paciencia. Agradezcamos al Señor, Él es paciente, ¿verdad? Y entonces ellos hacen esto. Ellos escriben sus nombres en este documento. Y recuerda, cada tribu tenía su propia bandera. Así que juntan todos estos palos, báculos, 13 de ellos, y los depositan en el tabernáculo. Y aquí está el milagro absoluto. A la mañana siguiente, Moisés entra al tabernáculo y ahí está la vara de Leví. Y cuando sale con esa vara tan especial,
Si alguna vez has tenido la oportunidad de ver los almendros justo cuando empiezan a florecer de forma hermosa, viajamos a California y eso es una de las cosas más asombrosas. Cuando empiezas a caminar por esos huertos y ves los almendros y ves los pistachos y la manera en que empiezan a florecer, y la Biblia dice que él saca la vara en la que Leví había escrito su nombre. Y aquí está una vara que está cubierta de estas flores. Y no solo tenía flores y capullos, sino que en realidad tenía almendras en ella. Quiero decir, eso es absolutamente un milagro que solo Dios pudo hacer. Y así, esta vara milagrosa trajo una vez más otro simbolismo de que he escogido a la tribu de Leví. Ellos deben ser los sacerdotes. Ellos van a ser los sacerdotes. Y aquí vemos claramente que él dice, todo aquel que se acerque al tabernáculo del Señor, fíjate bien, vas a morir. Si no eres de la tribu de Leví o del sacerdocio, no puedes entrar al tabernáculo sagrado. No has sido escogido para eso. Si te acercas, vas a morir. Entonces el pueblo mismo dice, bueno, ¿acaso todos vamos a perecer? Y ahí es donde Dios dijo, no, ¿por qué? El sacerdocio va a interceder por ustedes. Ellos son el mediador entre ustedes y Dios. Mira, eso es lo tan poderoso del Nuevo Testamento, porque cuando naces de nuevo del agua y del Espíritu, ¿en qué te conviertes? Te conviertes en sacerdote. ¿Qué significa eso? Entras en la presencia de Dios. No tienes que ir y pedirle a alguien o confesarle a alguien. No, tú vas. Porque esa es una relación que ahora tienes. Y así esto comienza a traer de nuevo los derechos y todo lo relacionado con el sacerdocio. Al llegar al capítulo 18 de Números, los deberes y privilegios de sacerdotes y levitas se reiteran. Recuerda, ya se mencionaron en Levítico, pero ahora se profundiza un poco más en su responsabilidad, porque ahora lo que Israel está reconociendo es que no podemos simplemente entrar en el tabernáculo. No podemos simplemente entrar allí. Solo los sacerdotes pueden hacerlo. Solo los levitas son capaces de hacer eso. Así que vemos que tienen que aceptar este llamado. El Señor le dijo a Aarón, tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán la iniquidad relacionada con el santuario. Recuerda toda la purificación y todas las cosas que había que hacer en el santuario y dijo, y tú y tus hijos contigo llevarán la iniquidad relacionada con vuestro sacerdocio. Esto significa que lo que haces es ser ese mediador entre Israel y Dios. Considera detenidamente la inmensa responsabilidad que recae sobre este sacerdocio. Tienen que realizar cada labor correctamente para que la nación de Israel pueda ser cubierta por la gracia de Dios, por todos los sacrificios que se estaban realizando. Lo que Dios les está diciendo es que hay una enorme responsabilidad que recae sobre sus hombros. Y esta responsabilidad no es algo que ustedes pidan, es algo que Dios les pone, que Dios les impone. Y contigo trae también a tus hermanos, los que son de la tribu de Leví. Así que recuerda muy bien todo eso, Aarón, ¿verdad? Aarón representa al sumo sacerdote y luego los levitas representan a aquellos que venían a ayudar al sacerdocio, a ayudar al sumo sacerdote. Trae también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, para que se unan a ti y te sirvan. Mientras tú y tus hijos estén delante del tabernáculo del testimonio, recuerda, ellos son los que llevaban los sacrificios y que ellos llevaban el agua, el incienso y todo este tipo de cosas. Ellos están allí, trabajan juntos. Aarón, los hijos de Aarón y los levitas. Y así vemos entonces que esto se vuelve asombroso, que hay una responsabilidad que se le da a Aarón, que se le da a ese sacerdocio. De hecho, Dios le dijo, tienes autoridad sobre el santuario. Tú mantienes el honor del santuario. Tú lo mantienes protegido. De hecho, ellos tenían la responsabilidad exclusiva.
Así de grande era la responsabilidad. Si veían a alguien más intentando entrar allí, tenían la responsabilidad de matarlo. Así que eran guardianes de ese tabernáculo. Ellos actuaban como guardianes de las cosas de Dios. Custodiaban con esmero cada elemento para preservarlo siempre santo y sagrado. Y entonces reconocemos que ese privilegio conlleva una gran responsabilidad ante Dios. Cada vez que consideramos nuestras vidas, creo que una de las cosas que no sé cómo puedo transmitir esto, que cuando ves la enorme responsabilidad que se le exigía a Aarón y a los levitas al llegar al Nuevo Testamento, esa responsabilidad ahora recae sobre ti. ¿Ves? Tiene sentido lo que Pablo nos dice cuando pregunta, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que no sois vuestros? ¿Que habéis sido comprados por precio? Y él empieza a hablar sobre cómo tú qué tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que protegerlo, tienes que velar por él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habita en él. ¿Y qué eres ahora que eres hijo de Dios? Eres un sacerdote. Así que cuando entiendes lo que eres, tienes que volver atrás y comprender la responsabilidad. Nadie contaminaba ese tabernáculo. Si algo se acercaba a ese tabernáculo que pudiera hacerlo impuro, corrían a protegerlo y los mataban. Los mataban porque había que mantener esa protección. Así que cuando vuelves atrás y tienes ese tipo de entendimiento, lo que Pablo empieza a mencionar cobra total sentido. Exacto. Cómo debemos proteger nuestro vaso contra ese tipo de cosas. Y así reconocemos entonces la responsabilidad. Y vemos en Números 18, cuando él habla de los privilegios y las responsabilidades, encontramos que él da algo específico. Si la totalidad de su responsabilidad recae sobre la casa de Dios y los asuntos sagrados de Dios, ¿de qué manera van a poder vivir? ¿Cómo van a alimentarse? ¿Cómo van a existir? No tienen la oportunidad de salir y conseguir un terreno y cultivarlo porque su única responsabilidad era el cuidado y el mantenimiento y la vigilancia y el cuidado de todo, del tabernáculo. Y entonces surge la pregunta sobre los ingresos. ¿Qué era solo para el sacerdote y el levita? ¿Cuál se suponía que debía ser su ingreso? Y así vemos que el ingreso del sacerdote proviene de los sacrificios de ciertas ofrendas, ofrendas específicas. Vemos que era a través de eso que iban a poder recibir ciertas cosas. Así que primero hay partes de esos sacrificios que solo los sacerdotes podían comer. Así que una ofrenda por el pecado y una ofrenda de paz, solo los sacerdotes podían participar de ellas o comer de ellas. Y lo que quiero decir con eso es que sus familias, sus esposas y sus hijos no podían comer de la ofrenda por el pecado ni de la ofrenda de paz. Era estrictamente solo para los sacerdotes. Pero luego había algunos sacrificios, esos sacrificios y otras ofrendas que son para miembros puros. Las familias sacerdotales podían comer. Y así vemos que eso requiere lo que se conoce como una ofrenda de paz. Ellos podían comer de eso, podían comer de la ofrenda de los primeros frutos. Todo eso estaba permitido para sus familias. Así que Dios, de una manera única, establece este modo que sus vidas pudieran ser cuidadas y provistas mientras se dedicaban a las cosas de Dios y a la casa de Dios. Así que no solo los sacerdotes, sino que también vemos que esto sucede con los levitas. El ingreso de los levitas proviene del diezmo dado por las otras tribus. Así que si tú lo sé, es difícil mantener todo esto en la mente, pero cuando estábamos estudiando el libro de Éxodo, recuerda que cada tribu tenía cierta cantidad de cosas que debía llevar a la casa de Dios, porque estamos hablando de sacrificios, miles y miles de animales que se sacrificaban. Y así ellos llevaban las ofrendas requeridas, las llevaban allí para que estuvieran en el tabernáculo. Y aquí vemos que una décima parte de eso se daba a los levitas.
Y había razones para esto, ¿verdad? Porque ellos transportaban el tabernáculo, servían en la tienda del tabernáculo o en la reunión del tabernáculo, cuidaban el pan de la proposición, el altar del incienso, se aseguraban de que hubiera aceite en el candelabro, todo eso, y además asumían el riesgo asociado con las cosas sagradas, es decir, que si alguien intentaba profanarlas, debían matarlo. Y así, debido a toda esta responsabilidad, vemos que Dios dispuso en las provisiones que los sacerdotes y los levitas, sus familias, serían cuidados porque no iban a heredar ninguna tierra. De nuevo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, gran parte de todo esto cobra un sentido claro cuando nosotros somos los sacerdotes, ¿verdad? Cuando reconocemos que eso es a lo que estamos llamados. Estamos llamados a ocuparnos de las cosas de Dios. ¿Y qué dice Él? Él dijo, no lo hagas, no te enredes tanto en esta vida. ¿Por qué? Porque para esto no es para lo que vives, ¿verdad? No acumulen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla, el óxido y los enemigos pueden entrar y destruir, dijo, sino que deberían estar acumulando para las cosas del cielo. Él dijo, su Padre Celestial sabe que necesitan comer, que necesitan vestirse, que necesitan un lugar donde vivir. Tenemos que trabajar, lo reconocemos. Pero ¿qué dice Él? Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué significa eso? Prometo que siempre cuidaré de ti. Así es, porque tu enfoque principal está en las cosas de Dios. Se trata de las cosas sagradas de Dios. Se trata de tu propio vaso, de ti mismo cuidando diligentemente de esto, porque este es el tabernáculo sagrado en el que Dios habita. Y así vemos entonces que se les compensa justamente porque no tienen ninguna herencia entre el pueblo de Israel. Las 12 tribus de Israel van a hacer su entrada en esa tierra prometida. Y cuando finalmente entren en esa tierra prometida y comiencen a establecerse en ella, van a repartir y dividir esa tierra según estas 12 tribus. Pero la tribu de Leví no recibe tierra, no tienen ciudades. Habrá 48 ciudades construidas en esa tierra prometida. Pero los levitas no tendrán nada de eso porque toda su responsabilidad será cuidar de las cosas de Dios. Y luego, la instrucción final que Dios les dice es que hay un diezmo del diezmo. Así que recuerden siempre a los levitas, ¿verdad? Ellos reciben un diezmo de todas las tribus que vienen y traen sus cosas, entonces los levitas a su vez toman un diezmo de eso para dárselo al sacerdocio. Y así es como todo el sistema debía funcionar y sobrevivir. Así que llegamos al capítulo 20 de Números y solo voy a resaltar las partes más importantes de aquí en adelante en el libro de Números. Pero el capítulo 20 de Números es significativo porque comienza así. Y dice, entonces vinieron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el primer mes. El pueblo se quedó en Cades. Y ahí dice que Miriam murió. Miriam murió. Y este es un momento significativo porque ella es la hermana mayor de Moisés, la mayor de los hermanos. Y recordamos a Miriam porque ella es quien preservó la vida de Moisés. Si no hubiera sido por Miriam, Miriam es quien vigiló a Moisés mientras estaba en esa pequeña arca en el Nilo. Y cuando la hija del faraón lo vio, fue Miriam quien rápidamente fue y dijo, ¿le gustaría que una mujer hebrea cuidara de este niño? Así que fue Miriam. Sabemos que Miriam era profetisa. Sabemos que ella comenzó a profetizar. Así que ella es una de las mujeres líderes de Israel. Y esto es algo que normalmente no se reconoce. El nombre de Miriam en el Nuevo Testamento es María. Así que vemos que Miriam no solo es una líder en lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, sino que Miriam o María también llega a ser una figura muy importante en el Nuevo Testamento. Y vemos que esto se convierte en un momento significativo cuando ella fallece. Y luego, justo después de que ella muere, ¿qué empieza a hacer Israel?
La Biblia dice que no había agua para la congregación. Recuerden, están en el desierto, están en esta zona desértica, están atrapados entre Cades y lo que allí se llama Sin, esa zona desértica del desierto, y no hay agua. Y se reúnen contra Moisés y se reúnen contra Aarón y empiezan a quejarse y a molestarse porque no hay agua. Así que Moisés está allí de pie. Y finalmente Dios comienza a hablarle a Moisés y le habla a Aarón y le dice, sube a la roca que está allí. Ya hemos experimentado esto en Éxodo, que no había agua suficiente. Moisés es guiado hacia una roca y toma su vara, y si recuerdas, golpea la roca y el agua comienza a salir de ella. Y así, una vez más, Dios habla a Moisés y a Aarón y comienza a decirle, toma tu vara, reúne a la asamblea, tú y Aarón, tu hermano, háblenle a la roca delante de sus ojos, y ella dará su agua, y tú sacarás para ellos agua de la roca. Así darás de beber a la congregación. De nuevo, no podemos comprender esto. No podemos imaginar a 2 millones de personas sin agua. Puedes imaginarte las quejas que había, y ni siquiera estamos considerando el ganado, los animales. Estamos hablando de un problema serio aquí, y así están quejándose con Moisés y Aarón por esto. Y justo aquí es donde vemos un suceso que puede ser profundamente trágico. Y es que él se encuentra sumamente enojado. Todo líder en algún momento puede llegar a su límite. Y esta vez Moisés llega a su límite. Y está tan profundamente enojado con el pueblo de Israel que las escrituras de la Biblia dicen que él levantó su mano y esta vez no obedeció lo que Dios le dijo. La Biblia dice que golpeó la roca y no lo hizo una vez, sino que lo hizo 2 veces, 2 veces. Y simplemente dijo, mientras golpeaba la roca, si vas y lo lees, mientras golpeaba la roca, dijo, ¿acaso yo y Aarón tenemos que sacarles agua a ustedes? Eso es lo que dice. Ustedes, bola de gente rebelde. Eso es todo lo que se supone que debemos hacer, estar siempre a su disposición para hacer todas estas cosas. Y está tan enojado que empieza a golpear la roca y la Biblia dice que en cuanto la golpeó, el agua brotó a raudales. Y no puedo imaginarme el agua brotando así. No puedo imaginarme el torrente que empezó a salir, que unos 2 millones de personas recibían el agua, además de todo el ganado, y la inundación que comenzó a ocurrir en el desierto de Sin y Cades. Tuvo que inundar esa zona, simplemente la inundó con toda esa agua que salía a borbotones. Y luego, después que sale el agua, ¿verdad? Esta es la tristeza. Y Jehová dijo a Moisés, mira ahora, Aarón, por cuanto no creíste en mí. Ay, ¿ves lo que la ira puede hacerte? Mira, la ira es muy peligrosa. ¿Qué dice la Biblia? No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. La ira es algo muy cosa peligrosa que puede pasar porque no creíste en mí. Él dijo, por eso no vas a entrar en la tierra. Me deshonraste, ¿verdad? Para exaltarme como santo ante los ojos del pueblo de Israel. Por lo tanto, no harás entrar a esta asamblea en la tierra que les he dado. Es muy fácil para ti y para mí, y también pudo haber sido muy fácil para Moisés y Aarón, y decir, Dios mío, esto es algo menor. ¿Y ahora no puedo entrar en la tierra prometida? Nuevamente, la palabra de Dios es, al intentar revelarnos qué es lo que nos enseña después la Sagrada Escritura. La obediencia es mucho mejor y más grande que el sacrificio. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia. Incluso hasta el punto en que no tiene sentido para nosotros, incluso hasta el punto en que no parece justo, incluso hasta el punto en que discutimos y decimos, eso no está bien, incluso hasta el punto en que decimos, bueno, eso no es justo. Él solo quiere que nosotros, que le obedezcamos absolutamente. Y Moisés y Aarón, a causa de esta desobediencia cometida, ahora se les dice, no podrán entrar finalmente en la tierra prometida,
por el hecho de que no creyeron en mi palabra. Ahora, hay una discusión sobre qué fue lo que realmente lo causó. Algunos dicen que fue por la gran ira de Moisés. Estaba tan enojado con el pueblo que estaba tan molesto con ellos. ¿Quiénes somos nosotros para que tengamos que venir y sacarles agua? Pero luego hay otros que dicen que no tuvo nada que ver con eso. Simplemente tuvo que ver con el hecho de que él no obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque no creíste en mí. No creíste en mí. En realidad hay un sentido más profundo, porque si vuelves a Éxodo capítulo 13, la primera vez que Dios le habla a Moisés, si le dijo, el agua va a salir de esta roca, dice que tú, Dios, estabas sobre la roca. Dios estaba cerca de la roca y él dijo, hirió la peña, ciertamente hirió la peña. Pero la próxima vez dijo, habla con la roca. Y el entendimiento es muy claro. Si Dios estaba en el primero, Dios estaba muy presente en el segundo. Y él respondió, solo me herirán una vez. Solo va a sufrir una vez. Él solo va a morir una vez. Pero Moisés fue más allá y lo golpeó una y otra vez. Y él dijo, te dije que hablaras con la roca. Entonces obediencia, ¿verdad? Obediencia. Es después de esto que encontramos algo realmente triste, porque el no seguir exactamente la instrucción divina llevó a que Moisés y Aarón, dos de los líderes, perdieran el derecho y no pudieran entrar a la tierra prometida. Y es inmediatamente después de esto, justo después de este momento, que escuchamos al Señor decir, Aarón, tú serás reunido con tu pueblo, porque no entrarás en la tierra prometida, aquella tierra que yo mismo he dado a los hijos de Israel, porque te rebelaste contra mi palabra en las aguas de Mira, Meribá. Y recuerda que Meribá significa calumnia o contienda. El agua que comenzó a brotar de esa roca. Vemos que Dios le dijo a Moisés, llámala Meribá. ¿Me calumniaste? Me calumniaste. Hay mucho significado en eso justo ahí. Calumniar, maldecir, comunicación maligna, corromper las buenas costumbres, usar el nombre del Señor en vano. Hay algo significativo en que cuando haces cosas así, te estás impidiendo a ti mismo heredar las promesas. Por eso es que las palabras de nuestra boca importan. De hecho, la vida y la muerte están en el poder de ¿qué? La lengua. Así que toda esta idea, no importa lo que yo diga o qué, sí, lo hace. Lo hace si estás tratando de caminar y vivir para Dios. Eso importa. Importa lo que sale de tu boca. Es por eso. ¿Qué dijo el salmista? Dijo, son las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Ser aceptable, ¿dónde? Delante de ti, oh Señor. Porque siempre está mirando. Él siempre está mirando y siempre está escuchando. Y de nuevo, ¿qué aprendemos? No quieres quejarte. No quieres quejarte. No quieres ser una persona así. Y si eres propenso a la negatividad por Dios, ¿cuánto necesitas orar para superarlo, verdad? Porque necesitas aprender la importancia de ser fiel y estar bien delante de Dios. Y así vemos que Aarón va a morir. Entonces, ¿qué pasa si Aarón va a morir? Él es el sumo sacerdote. Y así vemos que se le instruye, llama a tu hijo mayor, Eleazar. Y así Eleazar es presentado ante Aarón. Y la Biblia dice que a Aarón comenzaron a quitarle las vestiduras del sumo sacerdote. Aarón pone sus manos sobre Eleazar y comienza a ungirlo. Y comienza a vestir a Eleazar con las vestiduras del sumo sacerdote. Le pone todo eso encima. Y la Biblia dice que en cuanto le pusieron las vestiduras a Eleazar y lo ungieron como sumo sacerdote, Aarón cayó muerto. Lo hace porque su papel ha terminado. Ha completado lo que se suponía que debía ser. De esta manera tan solemne, ahora él se desvanece de la escena. Y se ha producido finalmente la muerte de Aarón. Y así llegamos a Números capítulo 21. Y esto simplemente me vuelve loco. Y el pueblo comenzó a quejarse. Empezaron a quejarse. Esta vez no es por el agua, esta vez tiene que ver con la comida, ¿verdad? Lo dijeron de nuevo. Estamos hartos y cansados de este maná.
Estamos cansados de este maná. Bueno, ya sabes, de nuevo, ¿por qué es todo esto significativo? Porque van a haber muchas veces en tu caminar diario con Dios en que simplemente será lo mundano. Vas a tener más momentos en tu caminar y relación con Dios que no tienen nada que ver con lo sobrenatural. El mover del Espíritu es simplemente levantarte, vestirte y hacer lo que se supone que debes hacer. Y a veces nos molestamos mucho por eso, ¿verdad? Porque es como si Dios no estuviera haciendo nada. ¿Sabes? Él no está conmigo, no lo está. Y empezaron a quejarse. Estamos hartos. Mira lo que pasa en tu vida. Haz un inventario como le pasó a Israel. En cuanto empezaron a quejarse, odiamos este pan. Esta vez, adivina qué, aparecen serpientes. ¡Wow! ¡Wow! Aparecen serpientes. De manera repentina, en cualquier lugar por donde vayas, y no es cualquier tipo de serpiente, son serpientes venenosas. Empiezan a meterse en cada tienda, están mordiendo a todos. La gente está muriendo por cientos y miles. Y hay cosas que simplemente no podemos explicar del todo. Todo lo que sabemos es que en medio de esto, Dios le habla a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que todo aquel que sea mordido, cuando la mire, vivirá. Y así vemos que Moisés lo hace. Él va y fabrica esta serpiente de bronce y todos los que la miran de repente son salvados del veneno que ahora corre por sus cuerpos, que se mueve dentro de ellos. Este es un momento tan significativo, el mirar a esta serpiente y ser sanados, que el mismo Jesús haría referencia a ello. En Juan capítulo 3, él dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, lo que te muestra cuán importante fue este momento. Él dijo, así también el Hijo del Hombre será levantado. Y él habla de eso y lo resalta. Esto es lo que resulta tan triste, ¿verdad? No quiero ofender, pero esto va a sonar ofensivo. Fíjate en lo que hace la humanidad. Fíjate en lo que hacemos. Este levantar de la serpiente, Israel lo toma y hace de ello un dios. Toman un palo y enrollan una serpiente alrededor de él. Para cuando Ezequías llega a ser rey, es una forma importante de idolatría. Y dices, oh, esos israelitas insensatos, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tomado una cruz. Por favor, quédate. Esto es lo que dijeron los emisarios de Japón, desconcertados de que el objeto de la religión de Estados Unidos sea un hombre medio desnudo de, según ellos, unos 40 años. Clavado en una cruz es su objeto de adoración. Y piensa en lo que hemos hecho. Hemos hecho de ello un ídolo. Lo hemos levantado y hemos puesto a un hombre sobre él. Y hemos puesto ese simbolismo ahí arriba que nunca fue pensado para ser un símbolo, ¿verdad? ¿Por qué? Él no se quedó ahí. Si necesitamos algo, necesitamos una tumba abierta. Eso es lo que deberíamos estar llevando. Pero la humanidad, ¿verdad? La humanidad. Eso es lo que hacemos. Algunos dicen, bueno, era de bronce. Lo más probable es que fuera una serpiente de cobre. Vemos que mientras ellos viajaban, recuerda, estaban en esta zona de Cades. Sé que este mapa es un poco difícil de ver, pero Cades, este es el desierto de lo que llaman Sin. Si miras justo aquí abajo en Timón, en esta zona de Timón, hay minas allí. Los arqueólogos han descubierto minas de cobre en Timón. Estas datan aproximadamente del siglo XII a.C. Aquí es donde Egipto realizaba gran parte de su minería de cobre. Cuando comenzaron a excavar este lugar, conocido como el Santuario Madianita en Quema, empezaron a descubrir todo tipo de objetos de cobre, máscaras. Incluso encontraron todas estas pequeñas serpientes de cobre. La mayoría de ellas medían solo 5 pulgadas de largo. Así que no hay duda de que mientras estaban en esta zona de Cades es cuando todo esto comienza a suceder. Empiezan a molestarse por la comida y así había cobre en abundancia en toda esta zona. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que eso es exactamente lo que llevó a cabo Moisés. Fabricó esta serpiente en particular, la levantó. Y allí comienzan a observarla con atención y son finalmente rescatados. Ahora, vemos que mientras están viajando por aquí, van a dejar esta zona de Cades justo después de esta plaga en particular.
Luego van a dirigirse hacia esta zona de Edom y finalmente hacia la zona de Moab. Así que Israel en Números 23 al 36 trata completamente sobre estar en las llanuras de Moab. Es en las llanuras de Moab. Y en las llanuras de Moab, ¿verdad? Están en este lado oriental, este lado sureste del Mar Muerto. Este es el Mar Muerto. Recuerden, toda esta es la zona de la tierra prometida, pero no pueden entrar en ella. Siguen intentando entrar en ella. Dios no les permite entrar porque dijo, todos ustedes tienen que morir, ¿verdad? 40 por 40 años. Todos los que tienen 20 años o más, todos tienen que morir antes de que puedan entrar en esta tierra prometida. Así que hacían este viaje y luego venían por aquí a Edom y después subían hasta Moab. El monte, o justo aquí, es donde muere Aarón. Aquí es donde está enterrado. Y entonces están en Moab. Y algunas cosas importantes van a suceder en Moab. Tienen que volver a repasar la ley. ¿Por qué? Porque son rebeldes. No solo eso, sino que me cuesta incluso decirlo, pero en Moab caen y cometen una profunda y grave apostasía contra Dios. Abandonan por completo a Dios y empiezan a seguir a Baal. Aquí es donde por primera vez se les introduce a la adoración de Baal en Moab. Y luego, para colmo, así es como empiezan a seguir a Baal. Es porque las hermosas mujeres de aquel lugar, aquellas mujeres los seducían completamente. Hasta el punto de que la Biblia dice que los hombres, estas son palabras de la Biblia y son palabras duras, pero dice que comenzaron a ir activamente tras las mujeres de Moab. Y las mujeres de Moab, las cuales los condujeron a la adoración de Baal. Y eso causó una gran destrucción en Israel. Así que vemos la apostasía. Y entonces, como puedes imaginar, se produce una repentina plaga, ¿verdad? Y entonces tuvieron que hacer otro censo. Bueno, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Cómo controlar a 2 millones de personas? ¿Cómo se puede saber quién está muriendo? ¿Quién está naciendo? ¿En qué punto estamos con esto? Así que es necesario hacer otro censo porque Moisés quiere tener como una especie de panorama general. Entonces, ¿dónde estamos, verdad? ¿Cuánto tiempo más nos queda? Ya sabes, están marcando con una X, 1 año, 2 años, 10 años, 15, 20 años, 30 años. Están tratando de hacer estas marcas para saber cuándo podremos entrar en la tierra prometida. Y luego, finalmente, hay una serie de batallas, y aquí es donde quiero terminar en estas series de batallas. Lo más fascinante, diría yo, si tienes la oportunidad, lee Números 22 al 24. Porque entran en Moab, y cuando entran en Moab, hay un rey allí que aparece, un rey en particular. Dice, y los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab al otro lado del Jordán frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y cuando los vio, esto es lo que no podemos comprender. No hay ciudades visibles. No hay ciudades en ningún lugar que tengan esta cantidad masiva de personas. La mayoría de las ciudades tienen tal vez 20,000, 30,000, algunas tan grandes como 40,000, pero ¿puedes imaginarte 2 millones? 2 millones están abriéndose camino por el desierto y entran en la tierra de Moab. Y cuando Balac los vio, dijo, cubren la tierra. Están dentro. Innumerable. Él está de pie en las montañas y mira hacia ese campamento enorme. Y cuando mira hacia ese campamento enorme, sería como si tuviera este lugar alto desde donde poder mirar. Mire sobre ellos y podrá ver esta columna de nube durante el día que estaba sobre esta cosa conocida como tabernáculo y una columna de fuego. Y los está mirando y reconoce cuántos son. Dijo, son incontables. Me encanta la versión King James. Dice que consumen los recursos disponibles, tal como el buey lame, la hierba del campo, como bueyes que atraviesan un campo comiéndose la hierba. Dijo, nos van a devorar. Y fue así como el rey Balac había oído hablar de un hombre
llamado Balaam. Balaam era este profeta que podía maldecir a la gente y caía una maldición sobre ellos, o podía bendecirlos y serían bendecidos. Y existe un entendimiento que es bastante difícil de explicar. ¿Dónde estaba Balaam en todo esto? Balac había oído hablar de él y dijo, necesito que Balaam maldiga a Israel por mí. Así que el rey Balac va y comienza a hacerle una propuesta a Balaam. Él dijo, quiero que maldigas a Israel. Tal vez si les echas una maldición y pronuncias una maldición sobre ellos, entonces yo podría derrotarlos. Y así vemos que al principio Balaam dice que de ninguna manera. Él dijo, no me importa si me ofreces todo el oro de tu casa, no lo voy a hacer. Y vemos que Balac sigue intentando persuadirlo una vez más. Y vemos que finalmente Balaam cede un poco y dice, bueno, supongo que sí lo haré. Y Dios está enojado con Balaam. Está tan enojado con Balaam porque él cedió ante ¿qué? El dinero, lo cual debería enseñarnos una lección muy valiosa a todos los que estamos en liderazgo, ¿verdad? Porque eso fue lo que tentó a Balaam. Él pensó, bueno, ese dinero realmente suena bien. La Biblia dice que ensilla su burro y se dirige hacia donde está acampando Israel. Y va a empezar a intentar pronunciar algunas maldiciones sobre ellos. Así que se sube a su burro y va viajando. Y de repente van por este camino, algo similar a este sendero de aquí. Y él va en su burro y lo está azotando un poco para que se apure, porque quiere ese dinero. Y llega justo aquí, y de repente el burro levanta la vista, se detiene y se desvía hacia un campo. Y Balaam dice, ¿qué estás haciendo, burro tonto? Y empieza a golpear al burro y lo hace volver al camino. Y sigue azotando al burro y finalmente lo mete en un sendero donde es muy estrecho. Y de nuevo el burro se detiene. Y entonces de repente el burro se arrima al borde. Y la Biblia dice que aplasta el pie de Balaam. Y él está tan enojado que empieza a golpear al burro. ¿Por qué estás haciendo esto? Y finalmente logra que vuelva al camino. Y van bajando por ese sendero. Y hay unos acantilados a ambos lados. Y de repente el burro se detiene y mira hacia arriba. Y esta vez el burro se echa al suelo. Y Balaam está tan enojado y saca su vara y comienza a golpear al burro. Y entonces las Sagradas Escrituras nos relatan que Dios abrió la boca del burro y él dijo humildemente, ¿por qué me haces esto? ¿Acaso no he sido siempre fiel contigo? Balaam salta inmediatamente hacia atrás, mirando con asombro mientras escucha a este burro hablarle directamente. Y él dijo, si tus ojos estuvieran abiertos, verías que hay un ángel allí de pie con una espada desenvainada, listo para matarte porque te has rebelado contra Dios. Y yo estoy tratando de salvarte la vida. ¿Por qué me estás golpeando? Los ojos de Balaam se abren y ve al ángel del Señor de pie allí con una espada desenvainada. Y es ahí donde se da cuenta, he cometido un gran error. Dios le habla a Balaam y le dice, escucha, tú sigue adelante y ve, pero escúchame y dime y di exactamente lo que yo quiero que hables. Y te perdonaré la vida. Entonces Balaam y Balac fueron y subieron al monte. Balac dice, aquí está Israel, quiero que los maldigas. Y Balaam abre la boca y la Biblia incluso dice que abrió la boca para maldecirlos, pero cuando la abrió, simplemente empezó a bendecir a Israel. Y Balac, el rey, se enojó muchísimo. ¿Qué estás haciendo? No fue por eso que te llamé aquí. Y Balaam dijo, lo siento, y suben a otra montaña. Hicieron esto 2 veces. Lo hacen 3 veces. Cada vez que Balaam intentaba maldecir a Israel, siempre acababa bendiciéndolos repetidamente. Aquí es donde reside la tragedia, ¿verdad? Aquí está la tragedia. Ese es el rey Balac, por cierto. Aquí hay una tragedia. Apostasía mayor. Aquí hay una tragedia. Que un profeta no pudo maldecir a Israel. Que cada vez que intentaba abrir la boca, lo único que podía hacer era bendecirlo. El enemigo no puede hacerte nada. ¿Sabes qué causó su caída? Su propia carne corrompida.
sus propios deseos, porque la Biblia dice que justo después de esto, Balaam seguía intentando maldecirlos. No pudo maldecirlos. Todo lo que podían hacer era bendecirlos. Pero luego el siguiente versículo dice, pero Israel, los hombres de Israel, se prostituyeron con las hijas de Moab, y eso fue lo que llevó a su caída. Lo que un profeta no pudo hacer, ellos mismos lo permitieron voluntariamente por la profunda lujuria de la carne. Así es. Por eso nuestra mayor lucha no es contra el diablo, no es simplemente el diablo, no son solo los espíritus. Todo este asunto de, ya sabes, espíritus por todas partes y ese tipo de cosas, esa no es tu batalla. Tú es tu propia carne, lo que pones delante de tus ojos, lo que escuchas, lo que permites entrar en ti, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos que establecer pautas, tiene que haber pautas. Tú sabes quién eres, así que ya sabes las cosas de las que necesitas alejarte. ¿Por qué? Porque soy un sacerdote sobre mi cuerpo. Quiero protegerlo. Muy bien. Vamos a cerrar números. Sí, vamos a cerrar números.